Bien amigos, estamos con Jaime Delgado, expresidente de ASPEC, número 2 por Gana Perú al Congreso y uno de los congresistas con grandes posibilidades, y no decir ya prácticamente dentro del Congreso de la República. Jaime, gracias por estar. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gusto estar aquí, compartiendo apenas a unos días de esta jornada electoral del 10 de abril, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos los peruanos, ¿no? Vivimos en democracia, la gente poco a poco está aprendiendo a desenvolverse en un sistema que es tan valioso para todos nosotros y cada día participando más, con un poco de guerra sucia, lamentablemente, pero en medio de todo yo creo que la gente está valorando una jornada electoral donde las ideas se contrastan, y eso es lo que cuenta, eso es lo más importante, que sea una contrastación de posiciones y de programas, más que ataques personales o de fantasmas que se vayan creando. ¿Qué cosas concretas se pueden hacer desde el Congreso de la República en defensa del consumidor? Que es tu campo, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? La defensa del consumidor se sustenta en un sistema de libre competencia, porque con la competencia tú puedes lograr de que más actores estén participando en el mercado y que nadie imponga precios abusivos. Sin embargo, en nuestro país, lamentablemente, en muchos mercados no existe esta libre competencia y son mercados más bien oligopólicos o monopólicos. Entonces, quienes defienden este sistema lo que están haciendo finalmente es proteger esos privilegios. Yo me refiero a varios ejemplos, con lo cual voy a graficar claramente de qué se trata. Mira, en el mercado azucarero, por ejemplo, de las 123.000 hectáreas de azúcar o de caña de azúcar que tenemos en el país, 60.000 hectáreas pertenecen a una sola empresa, ¿no? Y el Estado ni la ley ha hecho nada por impedir de que mañana sea 60, 70, 80, 90 o 100%. Y cuando tengamos un monopolio absoluto, pues vayamos a llorar al río. Alguien dirá, bueno, pero siempre es posible la importación. Oye, pero estamos concentrando un poder tan amplio en una sola mano. O sea, eso no le permitiría ni los Estados Unidos, ni Chile, para ser un país vecino. La libre competencia garantiza la participación plural de muchas empresas. En Estados Unidos, no sé si recordarás, con Microsoft, que es una enorme empresa de la informática, que creció a tal tamaño que el propio gobierno norteamericano llamó a su dueño y les dijo, mira, tú estás demasiado grande, tú estás concentrando mucho poder en el mercado, y eso no me gusta porque eso atenta contra el sistema de libre competencia, así que te obligo a separarte, a vender, te voy a separar en dos partes. No te voy a expropiar, porque a nadie se le ocurriría que el Estado expropie, pues parte de una empresa, pero sí obligarte a separarte. Vende parte de tu empresa que esté en manos de terceros, de tal manera que tú no concentres mucho poder. Eso es garantizar libre competencia. No concentres mucho poder. ¿No es cierto? Pero aquí en nuestro país no pasa nada de Ese eso. ejemplo se puede extrapolar a otros sectores como las líneas aéreas, por ejemplo, ¿no es cierto? O en el caso de la telefonía, en el caso, por ejemplo, las comunicaciones en general. En Chile, fíjate, en Chile sucedió de que hace como un par de años, una cadena de supermercados quería comprarse a otra cadena de supermercados. Entonces el gobierno chileno llamó y dijo, bueno, ¿qué porcentaje del mercado tienes hoy? 40%. Y si te compras a la otra cadena, ¿cuánto vas a acumular? Cerca del 70%. No, yo no quiero eso. No puedes comprarte a la otra empresa. Si la otra empresa quiere venderse, que la venda, que se la compre cualquiera. Tú no. O sea, eso es garantizar libre competencia. Sin embargo, en nuestro país jamás, incluso esos que se dicen defensores de la economía de mercado, o sea, ellos jamás han querido impulsar regulación sobre las fusiones y concentraciones económicas, porque dice que eso no es propio para una economía pequeña como la nuestra. Hay que dejar que los monopolios se formen y solo hay que vigilarlos para que no abusen de los consumidores. Gran absurdo. Y es un absurdo. Esto es un absurdo. Entonces, la consecuencia que hemos tenido es que el año pasado el azúcar subió de 2 soles a 4 soles. Y claro, cuando solamente yo salía a denunciar eso, ahí mismo las autoridades dijeron, ¿qué está pasando en este mercado? Es que nadie está vigilando. Y lo propio sucede con bancos, con AFPs y con líneas aéreas, etcétera, etcétera. Entonces,
Una propuesta desde el Congreso es regulemos como se regulan las fusiones y concentraciones en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Chile. El mundo capitalista. O sea, en el mundo capitalista, curiosamente, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque regulando esa libre competencia, para evitar la concentración, estamos protegiendo a los consumidores, estamos protegiendo la economía, estamos protegiendo el mercado y estamos protegiendo a otros competidores, a otros agentes económicos que quisieran incursionar en ese mercado y no pueden. Ese es uno de los temas importantes que hay que abordar. Sin ninguna duda. No, y por la forma como lo has explicado, Jaime, pues no me cae la menor duda que más allá de las simpatías o discrepancias ideológicas que se pueda tener contigo, el aporte tuyo en el Congreso es fundamental. Estos son temas pues que tienen que ser agenda en el primer año de labor legislativa, sin ninguna duda. Yo espero que sí, yo espero de que muchas bancadas se sumen a esto, porque esto es modernizar el mercado. O sea, eso es poner reglas para que nuestro sistema funcione con fluidez, para que la competencia funcione con fluidez y no con este tipo de distorsiones que tenemos, porque estos proyectos, por ejemplo, que surgieron en el Congreso para limitar la tenencia de tierras, en algún momento se dijo nadie podrá tener más de 40.000 hectáreas. ¿Tú sabes cuánto es 40.000 hectáreas? 40.000 hectáreas puede ser un valle entero. Y se dijo 40.000 para no afectar a esa empresa que ya tenía 40.000. Pero en la medida que fueron discutiendo el proyecto, esta empresa ya tiene 60.000. Y nunca se ha logrado aprobar esa ley. Entonces, cuando el próximo año pretendamos discutir esto, ya tendrá 80.000. Entonces, eso es muy dañino para una economía. El monopolio es lo peor que le puede suceder al consumidor y al mercado. Este es un tema. Otro tema importante son los sistemas de pensiones. En los sistemas de pensiones hay un problema tremendo, ¿no? Primero porque no se ha fomentado una cultura previsional. ¿Recuerdas el libro que te traje el otro día Claro sobre sí. los fondos de pensiones? Es grave la situación porque de los 13 millones de población económicamente activa, solamente 3 millones están aportando a algún sistema de pensiones. Hay 10 millones de personas que no están construyendo su jubilación, no están aportando a ningún sistema de pensiones. Eso es muy grave. Y eso ya generó como consecuencia que el día de hoy tengamos 1,5 millones de adultos mayores que no tienen pensión, que no reciben un centavo. Pero para el año 2025 van a ser 3 millones de adultos mayores sin ninguna pensión. Eso es grave, eso es realmente un tsunami que está afectando y que va a afectar a 3 millones de personas. Y eso es como consecuencia de una desregulación del mercado. El Estado abandonó el mercado y dijo, entiéndanse ustedes, consumidores, trabajadores, empresas, entiéndanse ustedes, yo no voy a intervenir. Y claro, la consecuencia de eso fue que se contrataban por CAS, Service, es decir, una serie de modalidades que burlan los derechos de estos trabajadores que cuando eran jóvenes no se preocupaban, porque decían, bueno, ya pues cuando tenga 60 años ya pensaré en mi jubilación, y ahora ya tienen 60. Y no saben qué hacer, porque no tienen pensión, no tienen trabajo, y tendrán que seguir trabajando hasta el último de sus días, lo cual es injusto, porque ya están en una edad en que la gente tendría que descansar y gozar de una digna pensión. Entonces hay que hacer ajustes a los sistemas de pensiones, tanto nacional como privados, para evitar que estemos pagando las comisiones más altas de América Latina, para evitar de que estas comisiones les hayan representado a las AFPs, a las 4 AFPs que curiosamente tienen repartido el mercado casi en 4 partes iguales, por coincidencia, hayan ganado el año pasado, el año 2010, 845 millones de soles, es decir, casi 3 veces el presupuesto del Congreso, ¿sí? Por administrar nuestro dinero. Y estas empresas están manejando 30.000 millones de dólares, 18% del PBI, que es dinero nuestro, y sin embargo los afiliados no tenemos ninguna posibilidad de intervenir, de observar, de vigilar en qué se invierte nuestro dinero. Yo voy a pedir que los afiliados a los sistemas de pensiones formemos parte de los directorios o de los comités de inversiones para saber en qué se gasta nuestro dinero, es nuestro, no de las AFPs. Entonces, por supuesto que hay un conjunto de cosas que hacer y este temor, este pánico en el que han entrado algunos con la posibilidad de que Gana Perú gane estas elecciones,
es no porque Gana Perú representa un retroceso, un salto al vacío, ni mucho menos. Gana Perú cree en la libre competencia, de verdad, no esta falacia que tenemos. Cree en la democracia, por supuesto, es el sustento de la democracia. Si yo no me hubiera comprometido en ningún modelo que atente contra la democracia, ni contra la libertad de expresión. Yo hago periodismo 25 años. El temor, en realidad, es que este tipo de reformas, que sí afectan intereses particulares, privilegios particulares, pueda lograr con Gana Perú ponerse orden en el mercado. Y eso es lo que se quiere. Bueno, curioso cómo este tipo de propuestas, por ejemplo, coinciden en muchos aspectos con el discurso de los auténticos liberales de la política. Pues yo quisiera que sean realmente liberales. De los auténticos liberales y capitalistas. Así es. Por ejemplo, uno de ellos, Rafael Belaúnde, que bueno, no ha tenido mucho éxito, yo sé de paso, en este proceso electoral, pero cuando escucho tu discurso y escucho el discurso de Rafael Belaúnde, honestamente, si es sincero, que esperamos que lo sea, encontramos pues coincidencias profundas, ¿no? Finalmente parece ser que el problema del país, más que ideologías, es de gente que actúe con honestidad, con veracidad. Con transparencia y pensando en el país, ¿no? Pensando en los intereses de todos, pensando en un desarrollo equitativo, no pensando en privilegios. Entonces aquí nuestro sistema es un sistema de acomodos. Yo me acomodo, tú te acomodas, nosotros nos acomodamos. Entonces viene alguien pretendiendo desacomodarnos, entonces ahí entramos en pánico. Ese es el meollo del asunto, porque aquí lo que se trata de garantizar es absoluta libertad de empresa, invitar e incentivar la inversión privada, nacional o extranjera, bienvenida en la medida que cumplan las reglas y en la medida que no caemos en la ingenuidad de, por ejemplo, estar regalando nuestro gas a 51 centavos de dólar, cuando aquí los industriales tienen que pagar $2.50. Incentivar el desarrollo en la minería para que paguen el valor real del precio de los minerales, porque no es posible que nos estén pagando impuestos sobre los precios de hace 10 años, cuando en realidad ellos han ganado en este periodo, según un artículo de Humberto Campodónico, desde el 2007 hasta el 2011, 17.000 millones de dólares en utilidades de las mineras, y han aportado al Estado peruano con el óvulo minero 600 millones de dólares. Entonces, el gobierno chileno, Piñera, ¿quién puede decir que Piñera es socialista o de izquierda? Piñera es de derecha y es un exitoso empresario. Y sin embargo, Piñera ya estableció un acuerdo con las mineras para que paguen impuestos a las sobreganancias mineras. Igual que en Australia y en Inglaterra. En Chile. Entonces, ¿y nosotros qué? ¿Somos ingenuos? ¿O qué hay de por medio? ¿Por qué este tipo de arreglos con estos grupos de poder? ¿Por qué este tipo de privilegios? Que no los tenemos nadie. Porque si tú vendes una botella de aceite en 18 soles, vas a pagar el IGB sobre los 18 soles. Si la vendes a 50 soles, vas a pagar el IGB sobre los 50 soles. Pero las mineras no. La venden a 20, pero pagan como si la vendieran a 2. ¿No? Entonces, los recursos que son de todos los peruanos, el crecimiento económico y la riqueza tiene que compartirse con equidad, con justicia. Y no se trata aquí de patear el tablero, de romper con el sistema, ni mucho menos, sino de renegociar. Porque curiosamente cuando se habla de renegociar se dice, no, es que tú no puedes renegociar un contrato. Un momentito, Telefónica ha renegociado el contrato a su solicitud muchas veces y el Estado peruano se ha sentado a renegociar. LAP, Lima por Parma, ha renegociado el contrato en algunas ocasiones y el Estado se sienta a renegociar. El Estado renegocia, o sea, no son contratos eternos. O sea, cuando las empresas solicitan la renegociación, ahí no hay alteración de la estabilidad. Cuando el Estado, representando a todos los ciudadanos, pretende renegociar un contrato, se dice, no, aquí estás inestabilizando el sistema. O sea, ¿eso es ingenuidad o eso es intereses subterráneos? Lo último. De acuerdo, Jaime Delgado, muchísimas gracias por tu participación en Hora 8. Éxitos. Recuerdan, yo soy el número 2 de Gana Perú, quiero ser el congresista de los consumidores. Por supuesto, Jaime Delgado va con el número 2 de Gana Perú y le espera una ardua y esperamos fructífera labor parlamentaria.
Muchas gracias, Jaime. Regresamos con el doctor Armando Tauro para hablar sobre pymes.